jamás ha probado un tratamiento metiendo su cara en agua caliente y frío? Acompáñenos y va a ver esto y más tratamientos. Bienvenidos a nuestro programa Remedios Caseros. Yo soy la doctora Robbie Angelina Sherman de Wildwood Lifestyle Center and Hospital, o sea, Centro de Estilo de Vida y Hospital de Wildwood, Georgia. Y tengo conmigo la señora y doctora y enfermera Celi Gómez. ¿De dónde viene Celi? Pues en este momento vengo de Harrisburg, Mississippi. Allí he estado por aproximadamente año y medio haciendo un ministerio con el público, pero también estuve 10 años en Uchee Pines. Un centro que trabaja con nosotros en Wildwood, también como un instituto hermana en Alabama. Es en Seal, Alabama, exactamente. Tenemos un tema interesante hoy acerca de baños de contraste y esto me hace pensar de una historia bíblica acerca del profeta Eliseo cuando mandó el Señor muy importante, Naamán, que no era un creyente en Dios, a bañarse en el río Jordán, que él se consideró muy inferior a los ríos donde él vivía. Y ese señor tenía la lepra y realmente no quiso bañarse en el río Jordán 7 veces, como dijo el profeta Eliseo. Pero finalmente lo hizo y Dios hizo un milagro sanándole de la lepra. Ahora, ¿qué lección hay en esto para nosotros? Nosotros debemos primeramente creer que Dios tiene poder para sanarnos. Segundo, que utiliza los remedios naturales como es el agua. Y hoy por eso vamos a hablar, ¿qué es el baño de contraste? El baño de contraste es una inmersión en agua caliente de una parte del cuerpo y luego alternado con agua fría. Podemos usarlo para cualquier extremidad, las manos, los brazos, los pies, las piernas, a veces hasta la rodilla. Podemos utilizarlo en la cara, ¿verdad? Sumergiendo nuestra cara en agua caliente primeramente por 3 minutos y luego en agua fría. Y vamos a demostrar esto luego. Si vamos a hacer la demostración va a ser muy interesante. Y yo lo he hecho muchas veces por la sinusitis, por mí y por mis pacientes. Es interesante ver cómo en estos tratamientos los vasos sanguíneos se expanden, o sea, se dilatan y permiten una mejor circulación cuando se pone en agua caliente. Es uno de los efectos del agua caliente. Y luego, cuando se pone en el agua fría, inmediatamente se constriñen, o sea, se acortan los vasos sanguíneos, porque es lo contrario, se contraen, ¿verdad? O sea, dilatan y contraen. y contraen. Es interesante notar cómo las células son alimentadas por el flujo sanguíneo, porque trae el oxígeno y los nutrientes a las células cuando hay mucha dilatación, ¿verdad? Por el calor. Pero también toma los desechos de allí de estas células y los elimina. Así que el tratamiento de contraste es muy bueno cuando tenemos infecciones, cuando tenemos inflamaciones, y yo lo recomiendo, yo lo utilizo muchísimo. Se usa en diferentes formas, no solamente para inmersión de la mano, pero si hay un problema en un área como el pecho donde no se puede sumergir, entonces podemos utilizar los paños calientes alternados. Muy bien. ¿Y puede decirnos qué tipos de baños de contraste usamos? Pues podemos utilizar, como dije, para las extremidades de las manos, de los pies, de toda la pierna. He hecho mucho de esto en diferentes casos. Tenemos que recordar que el agua caliente no debe ser muy caliente en algunos casos específicos. Tenemos cuando hay dificultad de circulación en las piernas, entonces debemos usar el agua lo más caliente a 39 grados centígrados o 102, que es en grados Fahrenheit. Entonces debemos de utilizar también lo frío, que no sea demasiado frío. Eso quiere decir usar un termómetro para medir.
Es preferible usar un termómetro y son bien baratos. Aquí en este país se encuentran en cualquiera de las tiendas y en otros países. Se usa también, interesante, cuando se usa para dolores de cabeza, porque uno pone los pies en el agua caliente y hace el alternado con agua fría y por derivación el dolor de cabeza se mejora. Y cuando yo lo he practicado, porque sufría mucho de esto y lo he utilizado con pacientes, es bien efectivo. También podemos usar en todo el cuerpo, aún en niños. He usado muchos baños de contraste para los niños bajo de 2 o 3 años, cuando no pueden decirle que están quemando. Si usa un fomento caliente, como hemos hablado en otro programa, un fomento se puede quemarles fácilmente, pero un baño de contraste se puede medir la temperatura y seguramente tener un tratamiento que no le va a quemar. Y el niño responde milagrosamente a veces con un virus o una infección bacteriana. La respuesta es realmente maravillosa para ver. Dentro de pocas horas se ve que está mejorando el niño muchas veces. No siempre, pero se ve el vale resultado. la pena de probarlo. Y vamos a tratar de hacer una demostración dentro de unos minutos para eso. Pues también debemos utilizarlo para artritis, es muy bueno para artritis y para mejorar la circulación. Hay personas que tienen el problema circulatorio y tienen úlceras. Entonces se usa y es bueno cuando se puede utilizar con ciertas revoluciones en el agua para que mejore la circulación. Así que cuando tenemos otros problemas como infección localizada, una infección es bueno, especialmente por los nutrientes que lleva las células y saca las toxinas que hay allí. Las enfermedades vasculares de las venas y las arterias. Pero como dijimos, tenemos que tener cuidado en los pacientes diabéticos que tienen problemas de adormecimiento y que no se dan cuenta del problema que tienen. O cualquier tipo de neuropatía donde sienten entumido o adormecimiento en la pierna. También los muy jóvenes o los muy viejos o una persona inconsciente o no muy consciente, hay que tener mucha precaución cuando está dando tratamientos de hidroterapia con calor. Generalmente, otra cosa que debemos recordar, iniciamos con el agua caliente y terminamos con agua fría. Pero en casos de artritis debemos de terminar con el agua caliente. Es una de las pocas excepciones. Siempre tratamos de cualquier tratamiento con agua. Hidroterapia es tratamiento con agua. Hacerlo en una forma que termine con agua fría, pero en artritis se debe terminar con agua caliente. A veces hemos probado el contraste con agua frío y caliente y veamos lo que responde mejor, con puro calor o con el contraste de caliente y frío. Pero generalmente responden mejor con más calor que frío. Exactamente, esto es para cuando estamos hablando de artritis, usted está hablando de artritis, ¿verdad? Uno de los efectos del calor que hemos mencionado, aumenta el flujo sanguíneo, aumenta la respuesta inflamatoria para cuando tenemos una inflamación, también disminuye el edema. En una paciente embarazada que a veces tiene problemas de edema, si se mete los pies en agua caliente y luego agua fría, a veces solamente con el agua caliente disminuye el edema. El edema es la hinchazón, cuando los pies están bien hinchados. También disminuye los espasmos y el dolor muscular. Es muy efectivo. Disminuye la rigidez en la artritis. Hay muchachas o damas que tienen problemas también pélvicos y dolores de menstruación y a veces el dolor por derivación. Utilizamos los baños de contraste en los pies y esto ayuda a disminuir el dolor. Por supuesto que entonces el efecto del frío disminuye el flujo sanguíneo, disminuye la circulación y disminuye la hemorragia. Y en algunos casos usamos puro frío. Algunos casos de, por ejemplo, mucha inflamación, por ejemplo, un esguince por pocas horas, 24 a 48 horas, puro frío cada hora. Las torceduras. Ajá. Muy bien. Así que esto es lo que tenemos en cuanto al baño de contraste. Tenemos varios baños de mostrarles, no sé cuántos podemos mostrar en este programa, pero para darles una idea, esperamos que puedan quedar con nosotros porque va a ser muy interesante. Va a ver.
bienvenidos de regreso a nuestro programa. Hoy vamos a hablar de baños de contraste. Hay muchos tipos de baños de contraste. Y Cele, ¿qué vamos a hacer primero? ¿Y qué es el efecto de un baño de contraste? El efecto es muy bueno, lo utilizamos especialmente, el baño de contraste, por supuesto, es caliente y frío. Sí. Lo vamos a usar en infecciones, después de una cirugía, en una extremidad, ya sea en un pie, en una rodilla, en una mano, un dedo, lo que sea que nosotros tenemos. Esa es una de las cosas, porque atrae otra vez la circulación a esa área y entonces va a traer oxígeno, va a traer los nutrientes a las células y todo esto es muy importante. ¿Y de torceduras y esguinces también? También nos ayuda mucho para las torceduras y los esguinces. Por supuesto, las primeras 24 a 48 horas usamos solamente hielo en esos casos. Y aquí tenemos a una invitada que nos va a ayudar, April. Vamos a pretender de que aquí tenemos agua caliente y agua fría, pero en este momento vamos a empezar con el agua caliente aquí. Lo primero que hacemos es, tenemos toalla en el piso, vamos a probar el agua que ya lo hemos probado y vamos a tener que sumergir los pies. Si tenemos que usar hasta la rodilla, entonces usamos algo mucho más profundo, pero en este caso vamos a usar los pies y lo vamos a tener por 3 minutos, únicamente 3 minutos. Luego le pedimos a ella que los levante y lo pasamos por 30 segundos, medio minuto solamente en el agua bien fría. Esta agua la tenemos con hielo. La dejamos 30 segundos y le pedimos que los pase otra vez al agua bien caliente. En el medio de esto vamos a echar agua más caliente para mantenerla siempre caliente y vamos a echar hielo en esta área para mantenerlo siempre caliente. Si tenemos un problema de artritis, terminamos siempre con caliente. Si tenemos problemas no de artritis y es de esguince, de torcedura, de infección, entonces siempre vamos a terminar en el agua fría. Después que terminamos con el agua fría por 30 segundos, entonces vamos a sacarlo de allí, movemos esto para un lado, ponemos los pies en la toalla que ya está y vamos a secar bien sus pies. Si es una sola extremidad, también, si solamente tenemos un pie, una extremidad, ya sea un brazo que necesita hasta el codo o necesita más hasta el pie, uno solo, entonces podemos usar estos tanquecitos aquí, los ponemos la cantidad de agua que se necesite, sumergimos una extremidad o la parte que necesitamos en el agua fría, caliente primero, empezamos con caliente por 3 minutos y por medio minuto acá. Si es una persona que tiene neuropatía o adormecimiento o falta de sensibilidad porque tiene diabetes o tiene otros problemas, otra enfermedad, entonces sería preferible que usásemos 2 minutos en el agua caliente, medio minuto en el agua fría, y esto es con cualquier otro tratamiento. Con esto evitamos que la sangre, la circulación, traiga tanta sangre a esa área que entonces no pueda el cuerpo llevarla a otros sitios porque los vasos no tienen la capacidad, ¿verdad? Sí, hay personas con, por ejemplo, úlceras en los pies o en las piernas que por tantas venas varicosas y tienen mala circulación venosa al lado venoso y no puede llevar el sistema venoso hacia la otra parte del cuerpo de regreso rápidamente para poder evitar más congestión en las piernas si se atrae demasiado calor a la vez. Y ahora usted nos va a ayudar con una demostración de cómo hacerlo en un bebé, un baño de contraste, ¿verdad? Cuando yo estaba en México con mi esposo en los 60s y 70s, tuvimos muchos bebés muy enfermos, con muchas enfermedades como bronquitis, pulmonía, resfríos, etc. Y es un poco peligroso bañar un bebé si no sabe lo que está haciendo, pero con mucha precaución se puede hacerlo seguramente y no causar complicaciones. Primero quiere una bañera con agua caliente y uno con fría. Ahora, este tratamiento va a ser más delicado por el bebé, quizás que por un adulto. Va a tener esto a la temperatura, si no tiene termómetro,
a la temperatura que aguante la mano así, que siente cómodo, como que va a probar leche de una botella para dar un bebé, que no esté demasiado caliente. Una temperatura calientito, pero no para quemar. Es preferible medirlo hasta una temperatura de no más de 40 grados o 41 grados centígrados, sí, o 104 a 106 en Fahrenheit. Pero empieza un poco más tibio y gradualmente. Menos caliente y lo sí, aumenta hasta que llega a 104, sí, 106, correcto. Y metimos el bebé y no se enfría al bebé, quiere el cuartito calientito, como siempre, sin brisa. Y tenemos todo preparado de antemano y metimos al bebé. Y esto es mejor que lo haga 2 personas, porque necesita una persona para estar ayudando con otras cosas. Metimos y soportamos el bebé. He hecho esto a muchos neonatos de menos recién nacidos. Sí, casi recién nacidos, de 1, 2, 3 meses así. Se mete en el agua, sostiene la cabeza y se mete una toallita sobre el cuerpo. Y la primera vez no es tan caliente, entonces no es siempre necesario poner agua fría en la cabeza. Pero la segunda vez, y etcétera, sí. Así que hacemos ¿Cuántos esto. cambios hacemos? Yo hago usualmente 4 cambios con 2 minutos y medio minuto, especialmente si el bebé tiene fiebre. No quiere una historia de fiebre. Esto es una contraindicación para hacer este tratamiento por el miedo que se puede causar otra convulsión. O sea, un niño que ha tenido antes convulsión no debemos hacerle Sí. ese tratamiento, o si se lo hacemos debe ser el agua más tibia. Mejor hacer una fricción caliente o una fricción tibia para bajar la temperatura y quizás aún darle un poco de medicamento a veces. No estamos en contra de usar el medicamento cuando sea necesario, pero preferimos usar tratamientos naturales tanto posible. Muy bien. Ok, después de 2 minutos se mete aquí al frío y pasa el frío a todo el cuerpito. Y medio minuto al reloj, muy importante. Y la persona que está ayudando se añade un poco de hielo aquí, o cuando está aquí se añade un poco de calor aquí. Agua caliente. Sí. Y tenemos el agua caliente aquí hirviendo. Entonces, ahora sí, mantenga la carita fría y se pasa 4 veces. Y entonces no puede dar una bebida de agua a un bebé, debe estar bien hidratada. Le podemos dar la botella, ¿verdad? La mamadera en algunos casos. Después. Entonces, terminando con el frío, 4 veces, entonces se mete aquí ya preparado, se seca bien con fricción a todo el cuerpito, así, con una fricción, gracias, y cubrimos con una cobija, pero no demasiado caliente, porque la temperatura puede subir otra vez. Entonces, tomamos la temperatura inmediatamente y media hora después para ver si está bajado. Y he visto milagros. Se baja la temperatura después. Muy y el bien. bebé usualmente duerme después de esto. Muy bien. Ahora vamos a pedirle a nuestra amiga April que venga aquí y vamos a demostrar para la mano. ¿Qué vamos a hacer? Esta agua está caliente, pero no demasiado caliente, y vamos a pedirle que meta su mano aquí. Vamos a hacerlo por 3 minutos. En este momento vamos a pretender que son 3 minutos que han pasado, y luego vamos a tener hielo en esta otra que tenemos aquí. Vamos a echarle hielo y vamos a pedirle a ella que después de 3 minutos está bien caliente aquí. Han pasado, digamos, 3 minutos. Ahora le pedimos que ponga su mano allí por 30 segundos. Y mientras tanto, echamos agua más caliente, porque cuando ella, después de 3 minutos, esto se ha enfriado y
aquella, al venir la mano del agua con hielo, va a enfriarse más. Así que vamos a pedirle, ya pasaron 30 segundos y le vamos a pedir que los meta aquí otros 3 minutos. Y así lo hacemos sucesivamente para atraer la sangre a esta área. Si tiene una infección o alguna cosa que tenga allí, el problema que tiene va a traer la circulación a esta área. Y un punto importante es que si es posible por el paciente meterlo hasta el codo, atrae más sangre a la parte y da un efecto aún mejor cuando es posible. Exactamente. Lo más profundo posible. Y esto se va a ir llenando a medida que vamos echando más agua, se va llenando más y entonces lo podemos poner. Y vamos a terminar echándole hielo allá y vamos a poner su mano igual después de unos 4, 5, 6 cambios, unos 30 minutos, vamos a secar la mano. Así que ahorita vamos a terminar el tratamiento pretendiendo que ella ha tenido estos 5 o 6 cambios y vamos a pedirle que lo ponga otra vez en el agua fría y la vamos a terminar este tratamiento de esta manera. Luego vamos a demostrar otro. A ver, April. Aquí vamos a, si no tiene mucho dolor en un área, podemos hacer una fricción, pero si tiene mucho dolor en esa área, solamente se la secamos y se la vamos a cubrir por un rato. Muchas gracias, April, por ayudarnos ahora. Y ahora, Cele, ¿qué vamos a hacer próximamente? Vamos a hacer uno muy interesante. Este se le llama el baño de contraste facial. O a la cara. Sí, facial o la cara, sí, definitivamente. ¿Y qué